El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración eucarística. Hoy estamos celebrando Domingo Sexto de la Pascua. Mi nombre es el Padre César Augusto Gómez, soy el párroco de la Inmaculada Concepción en Perrington y también presto mi servicio pastoral en la parroquia de San Pedro en Búquer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu
gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido,
para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gloria. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra sobre, o nos habla sobre la persecución que se desata contra los cristianos después de la muerte de Esteban. ¿Esto qué lleva? Lleva a que, nos dice el texto, que los apóstoles se quedan en Jerusalén. Pero en Samaria, nos dice, resulta Felipe que proclama la palabra del Señor. Sabemos que entre los judíos y los samaritanos había una discordia. Esta discordia se da después de la deportación de Babilonia. También en Samaria se construye un templo en Garazín, diferente al templo de Jerusalén. Y los samaritanos era un pueblo pagano porque creía en varios dioses. Y podemos verlo en el Evangelio de San Juan de la Samaritana, cuando Jesús entra en ese diálogo con la samaritana y Jesús le habla de los esposos que tenía esta mujer, porque está haciendo referencia a los dioses que esta samaritana creía. Y por eso nos dice
que el diácono Felipe va a anunciar esa buena nueva a los samaritanos. Y nos dice que muchos acogieron la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en Felipe estaba acompañado la palabra y la acción. Él anunciaba a Cristo resucitado. Pero ese anuncio que él daba era desde la experiencia que estaba viviendo de Cristo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que motivaba al diácono Felipe a anunciar, a proclamar esa palabra, pero también esa palabra estaba acompañada por signos, por milagros, y muchos acogieron esa palabra anunciada por el diácono Felipe. Ahora, ¿qué es lo que nos dice también el texto? Los apóstoles que estaban en Jerusalén van a Samaria, que es Pedro y Juan, para orar por ellos y que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y nos dice, ellos recibieron con alegría el mensaje y la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir entonces esta primera lectura? Nosotros estamos llamados a proclamar la buena nueva de la resurrección del Señor. Y esa proclamación debe estar acompañada de acción, de signos concretos en nuestra vida cristiana. Porque es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo que nos motiva, que nos impulsa, que nos llama a proclamar esa palabra, pero esa palabra tiene que ir con un signo visible de la conversión, no solamente la escucha de la palabra. El pueblo samaritano escuchaba esa palabra entraba al corazón de la gente y comenzaron a aceptar ese mensaje salvífico que les anunciaba Felipe. También nosotros debemos escuchar esa palabra, que esa palabra penetre, porque esa palabra cuando es anunciada sale con el poder del Espíritu Santo, y cuando sale con poder esa palabra toca, no queda en mi mente, toca en mi corazón. Y al tocar mi corazón esa palabra, la palabra comienza a hacer acción en mi vida, es decir, a transformar mi vida, a renovar mi vida. Y cuando esa palabra comienza a renovar mi vida, voy mostrando esas acciones cristianas. Voy mostrando al mundo lo que yo estoy creyendo. Creyendo en Cristo resucitado. Entonces yo proclamo esa palabra porque estoy convencido de esa palabra. Y comienzo a proclamarla en la familia. Llevar a mi familia a que vivan esa palabra, que estén convencidos de esa palabra, a mi comunidad, es decir, cumplir esa misión. Recuerde que Felipe sale de Jerusalén, porque Jesús, antes de ascender al cielo, dice: vayan a Galilea y a Samaria a proclamar esa buena nueva. Y eso es lo que hace el diácono Felipe, salir del entorno de Jerusalén para ir a proclamar esa palabra del Señor. La segunda lectura que nos presenta hoy de San Pablo, o la primera carta del apóstol San Pedro, nos habla de la autenticidad del cristiano. Y la autenticidad del cristiano nos habla, no podemos evitar la persecución. Es decir, aquellos que por el sacramento del bautismo
seguimos a Cristo, estamos llamados también a la persecución. Y nos dice el Evangelio: dichosos ustedes los perseguidos por mi causa. Entonces, hoy nosotros debemos ser proclamadores de la palabra, y esto va a traer muchas consecuencias. A veces rechazo, crítica, a veces no nos aceptan, pero no es a nosotros, sino la palabra de Dios. Pero si tenemos la gracia del Espíritu Santo, vamos a poder proclamar, aunque nos persigan. Los apóstoles, después de Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo, salen a proclamar, como nos lo dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, las maravillas del Señor. Estamos llamados ahora a proclamar. El ser cristiano es proclamar, no solo con palabras, sino con testimonio de vida. Para aquellas personas que no creen en Jesús, que a través de nuestro testimonio podamos llevarlos a que crean en Jesús, llevarlos a que acepten a Jesús. Pero también viene el rechazo a la palabra, la crítica a la palabra. Mucha gente no le gusta escuchar la palabra. Esta semana yo predicaba en la parroquia y decía: el mundo presenta la mentira como verdad y la verdad como mentiras. Nosotros estamos llamados a proclamar la verdad, esa verdad del Evangelio, y al proclamar esa verdad vamos a ser perseguidos. Ahí vemos el ejemplo del obispo del Salvador. Hay muchos obispos que han perdido la vida. Los profetas perdieron la vida. Los apóstoles perdieron la vida por proclamar la palabra de Dios. También no debemos temer a proclamar esa palabra. Esa palabra sale con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, esa palabra sale con poder y transforma. Y los Hechos de los Apóstoles nos dice, cuando Pedro anuncia ese querigma en que Cristo pasó haciendo el bien, a Jesús las autoridades lo crucificaron, murió en la cruz y resucitó. Eso lleva a que la gente acepte a Jesús y le dice a Pedro: ¿qué debemos hacer? Él dice: conviértanse y bautícense. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos llamados a no tener miedo a proclamar, porque es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros, que proclama esa palabra con poder. Ahora, también tenemos que dar razón de nuestra fe. Como decía la oración colecta, que nuestra fe en Cristo resucitado nos lleve a esa acción, a dar testimonio de ese Cristo resucitado a través de nuestras acciones. Ahora, también nos dice pero que el Evangelio nos conforte, que el Evangelio nos llene de esperanza. En este tiempo nosotros tenemos que caminar con la esperanza, tenemos que caminar con fe y no perder la alegría de creer en Cristo. En este tiempo estamos celebrando 50 días de Pascua, 50 días de alegría. Y hoy tenemos que mostrar ante esta situación que estamos viviendo la fe, la alegría, la confianza en el Señor. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio de San Juan? Nos presenta el discurso de despedida. Y él nos dice y nos da una orden espiritual. Nos dice: si me aman, obedecen mis mandamientos, el mandamiento del amor. San Juan, la primera carta de San Juan nos dice: Dios es amor.
Y en el libro del Génesis nos dice, Dios nos creó con amor y por amor. El amor de Dios sale de sí mismo y por eso crea. Recuerdo unas palabras de un niño que le pregunta al Papa Francisco, ¿por qué Dios creó? Y el Papa Francisco le dice, la creación es salir Dios de sí mismo y manifestar su amor en la creación, pero el ser que Dios creó con amor y por amor somos nosotros. Estamos llamados a amar. Somos la imagen de Dios y nosotros estamos llamados a amar. Y por eso dice Jesús, el que me ama cumple mis mandamientos. El amar al otro, el amar a Dios. El amor nos lleva a salir de nosotros mismos. El amor de Dios nos lleva a salir de nuestro egoísmo. Amar al otro como Dios nos amó. El signo más visible del amor de Dios es Cristo en la cruz. Ese es el signo visible del amor de Dios, porque lo da todo y lo da por amor. Y nosotros debemos de cumplir. Si somos cristianos, es decir, seguimos a Cristo, estamos llamados al cumplimiento de ese mandamiento, del mandamiento del amor. Es un mandato. Nos dice acá el Evangelio, el amor no es un sentimiento, sino es vida, es la persona misma del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que une al Padre y al Hijo en ese amor. Y por eso nos dice la carta a los Romanos, ha sido derramado en el corazón de los creyentes, ha sido derramado ese amor de Dios en el corazón de los creyentes. Y por eso San Juan nombra ese amor que es el Espíritu. Y es el Espíritu es el que nos fortalece y el que nos llama a dar testimonio del amor. Hoy en estos días tenemos que dar testimonio de ese amor, porque si amamos a Jesús, Él nos lleva a amarlo a Él y amar a Dios, porque Dios nos creó para amar. Dios no nos creó para odiarnos, Dios no nos creó para hacer guerras, Dios no nos creó para hacer daño, Dios nos creó para amarnos, y al amar estamos construyendo el reino de Dios. Estamos haciendo visible ese reino de Dios. Ahora, por eso el Espíritu Santo en la iglesia es el que enseña a la verdad, es el que mueve al arrepentimiento, es el que abre el corazón a la conversión. Por eso, en estos días que vamos ya a empezar, el día viernes 22 de mayo, comenzamos la novena al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo durante esta novena que Él fortalezca a la iglesia, es decir, a los bautizados, para que caminemos con esperanza, para que caminemos con fe, para que caminemos con alegría, y que esta pandemia no nos quite lo que más sagrado tenemos, que es la fe, que es la esperanza que nos regala el Espíritu Santo. Por eso debemos de practicar ese amor, y esa práctica significa que debemos de aceptar ese precepto del amor que nos ha hablado Jesús hoy en el Evangelio. Que este domingo nos lleve a nosotros a reflexionar sobre la gracia del Espíritu Santo que recibió los que creyeron y aceptaron el Evangelio en Samaria. Como nos lo dice hoy la carta de San Pedro, es ser ese auténtico cristiano con la gracia del Espíritu Santo y ser esa iglesia llena del Espíritu Santo que nos mueve, nos motiva para salir a anunciar, no solamente de palabra, sino testimonio de lo que estamos creyendo y convencido de lo que estamos creyendo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, creado no engendrado, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres, por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen en nosotros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o estén turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros difuntos, en especial aquellos que han muerto por el coronavirus, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Gloria sea dada al Padre y a su Hijo Redentor y al Espíritu Divino que nos llena de su amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán.
Ora, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y los celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Por eso, Padre, te rogamos, por el mismo Espíritu, que santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Así celebramos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser entregado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos y estaba en el mundo, los amó hasta el extremo mientras cenaba con sus discípulos. Tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: coman, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y de su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Patricio, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí juntos con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Hermanos, desen fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al partir el pan de la unidad, nuestros ojos ven verdadero amor, y en el recordar se convertirán nuestras vidas en Cuerpo de Cristo. cuerpo del Señor. Cada vida rota forma este cuerpo, y en esta copa nos unimos todos al partir el pan de la unidad. Nuestros ojos ven
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sus hogares, inclinen sus cabezas para recibir una bendición en este domingo sexto de la Pascua. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha renacido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad parte de la eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oración por las vocaciones sacerdotales en la diócesis de Amarillo. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la intercesión de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Amén. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobadiría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración por los pecadores, implora el perdón.